Buenos días, vamos a hablar sobre pancreatitis aguda, que es un padecimiento bastante frecuente en nuestra población. En un segundo. Ya. Bueno, ¿qué es la pancreatitis aguda? Es un proceso inflamatorio agudo del páncreas de involucro variable, tanto de tejidos peripancreáticos, así como de órganos distantes. Esto es muy importante, porque aparte que la pancreatitis aguda tiene una afección, obvio, en el páncreas, pues tiene ciertos afectos, afección distante, principalmente en el pulmón, y mucho de esto tiene que ver por citocinas proinflamatorias que pueden provocar daño en pulmón principalmente. En cuanto a la etiología, por mucho la etiología en nuestro medio, la más común es la litiasis biliar, entre un 40 a un 70%. Y esto tiene mucho que ver por la alta prevalencia que tenemos nosotros de colecistolitiasis. Entonces, esto es muy importante. Pueden ser desde delitos, que los principales riesgos de colecistolitiasis para hacer coleocolitiasis o pancreatitis es que tenga más de 2 litros, que estos sean menos de 5 milímetros. Esos son factores de riesgo. También puede haber microlitiasis o lodo biliar que puede provocar pancreatitis. Otra causa que está muy subestimada es el alcohol, porque, pues bueno, a diferencia de Europa, por ejemplo, en Europa, pues consumen mucho más alcohol que nosotros, pero nosotros tenemos acá lo que le llaman al tomador fuerte, ¿no? El de fin de semana. Entonces, pues a veces los pacientes pueden tener policistolitiasis y tomar alcohol y casi siempre nos quedamos con la etiología de litiasis biliar. Sin embargo, el alcohol ocupa entre 25 y 35% y el factor de riesgo es que tomen más de 50 gramos al día. Eh, la hipertrigliceridemia es algo también que estamos viendo ya más frecuente. De hecho, ya nosotros lo vemos más frecuente la hipertrigliceridemia que el alcohol, en donde los niveles de triglicéridos arriba de 1000 y esto tiene mucho que ver por el síndrome metabólico, obesidad, etcétera. Tumores pancreáticos, poco común, menos del 5% de las veces, que ahí siempre pueden ser tumores pancreáticos quísticos. Y hay medicamentos como la acetoprina, la seismercaptopurina, pero hay muchos otros más medicamentos que pueden dar pancreatitis. Por ejemplo, el propofol puede dar pancreatitis, que lo usamos nosotros mucho en endoscopía o que lo usa mucho en anestesiología para inducción de sedación, que puede provocar pancreatitis. Sin embargo, los más comunes la cetoprina y la 6-mercaptopurina. Y las infecciones, que esto lo vemos en pacientes con inmunodeficiencia, ya sea adquirida o aquellas que, por ejemplo, que toman medicamentos, como los por los trasplantados. Y otra causa es la hipercalcemia, que esto sería como un hipercalcemia secundaria que puede provocar pancreatitis, que también puede ser como parte de un síndrome de paraneoplasia. La incidencia anual es de 13 a 45 casos por 100,000 pacientes. La mayoría, casi siempre un 70-80% son pancreatitis leves, teniendo un 30 de los cuadros que están moderados y de este 30% un 10% son casos graves. Y esto es muy importante porque ya al tener un cuadro moderado, un cuadro grave, pues ya implica aumento en la mortalidad. El principal determinante de gravedad de estos pacientes es la falla orgánica. Y esta puede ser una causa de muerte temprana. Acuérdense que los pacientes con pancreatitis aguda que mueren la primera semana es secundaria a una falla orgánica. Después de la primera semana, la principal causa de muerte son las infecciones. Los diagnósticos los hacemos por medio de los criterios de Atlante y esto es muy importante. Son tres variables. Dolor abdominal típico, que el dolor abdominal típico es un dolor en epigastrio transfictivo, intenso, que le dicen tenebrante, niveles de amilasa o lipasa arriba de 3 veces el límite superior y que tengas un estudio de imagen compatible con pancreatitis. Con 2 de 3 criterios puedes hacer el diagnóstico. 2 o 3 criterios principales es el dolor abdominal típico y el nivel de amilasa o lipasa.
Sin embargo, el estudio de imagen solamente se pide y solamente se pide si hay duda diagnóstica. ¿Ok? Muchas veces el paciente llega a urgencias y en urgencias le piden amilasa, lipasa y el TAC. Pues ya trae el dolor abdominal, espérate tener una amilasa y una lipasa. Y si tienes duda diagnóstica, pues ya le puedes hacer la tomografía. Y tiene que ser una tomografía simple. Muy importante, duda diagnóstica. Duda diagnóstica es aquel paciente que no tenga un dolor abdominal típico o que el paciente esté severamente enfermo y que la amilasa y la lipasa no esté normal o no eleve más de 3 veces el valor. Eso serían las dudas diagnósticas. Muchas veces la severidad del dolor, o sea, el paciente puede tener un dolor 10 de 10 y puede ser que no sea una pancreatitis grave, o sea, no hay que confundir que severo es igual a mucho dolor. Y esto depende de muchas cosas. Normalmente, por ejemplo, las mujeres aguantan mucho más y cuando ustedes ven un hombre con pancreatitis, está grite y grite del dolor y realmente pues la pancreatitis no es severa. Entonces, esto es muy importante. Tienes que hacer un examen clínico y físico completo, valorar si el dolor fue después de la ingesta de comida grasosa. Muchos de estos pacientes, si los interrogas bien, han tenido cólico biliar previo. Dice, doctor, comía, se me quitaba, me duraba unas 3, 4 horas y ya. Y esto me pasó varias veces, me despertó a veces en la noche, era cólico intermitente. Y muchos de estos pacientes tienen historia de cólico biliar hasta que ya se les hace la pancreatitis. Pueden tener fiebre, pueden estar hipotensos, taquicárdicos, taquipneos, pueden tener ictericia, si tienen coleocolitiasis concurrente, diaforesis y alteración del estado de alerta. O sea, son síntomas muy generales. Hay dos signos, que es el signo de Cullen y el signo de Gray Turner, que es equimosis perumbilical y en flanco izquierdo, pero esto se asocia a una pancreatitis grave y es de muy mal pronóstico. Yo en todo lo que tengo viendo pacientes con pancreatitis, que nos toca ver muchos al año, los dos pacientes que han tenido este signo, los pacientes se han muerto en las próximas 24 horas. Entonces es un dato de muy, muy, muy mala gravedad. Esto también es algo muy importante, la amilasa y la lipasa y su vida media y su pico de elevación. Como pueden ver, la amilasa se eleva de 6 a 12 horas, por eso también hay pacientes que a veces te llegan a las 2 horas de haber tenido el cuadro máximo, le pides la amilasa y te puede salir normal. Pero si tú tienes mucha duda diagnóstica o sospecha mucho pancreatitis, espérate y le puedes volver a repetir la amilasa y no tenerle que hacerle un TAC inmediatamente. Por cuando se empieza a elevar, igual que la lipasa se eleva de 4 a 8 horas. Hay mucho controversia en que pues si nomás le pides amilasa o le pides amilasa y lipasa, tienes que hacer las dos. Normalmente con que pidas la amilasa y ya si tienes duda o algo, pues puedes pedir la lipasa, pero bueno, eso ya es protocolo de cada hospital. La vida media de la amilasa puede durar 10 horas, en donde, ¿qué quiere decir esto? Pues después de 10 horas hacen prácticamente como que su pico máximo y empieza a disminuir, igual que la lipasa. Y la amilasa puede normalizarse de 3 a 5 días y la lipasa de 8 a 14 días. Y esto tiene mucho que ver cuando los pacientes tuvieron una pancreatitis leve, fueron 3 días después al hospital y ves que ya tiene amilasa normal, pues ahí te serviría más la lipasa si sospecha que es pancreatitis. Muchos de las pancreatitis por alcohol que vemos, y ya cuando los vemos que son pancreatitis crónica, tú los interrogas y muchos de estos pacientes dicen, sí, a veces después de un fin de semana tomé, me dio una gastritis muy fuerte, me tardó 2, 3 días, dejé de comer y después se me quitó. Pues probablemente fue un episodio de pancreatitis que resolvió en casa y ellos tienen pancreatitis recurrente y al final de cuentas ya te hace una pancreatitis crónica. La sensibilidad y especificidad de la amilasa del 67 al 85, la sensibilidad de la lipasa del 82 al 100. Y bueno, algo también muy importante, el 20% de los pacientes de etiología por alcohol y hasta un 50% de los pacientes por triglicéridos puede que no se eleve la amilasa. Entonces eso es muy importante, más en los triglicéridos que les decía, a veces podemos ver pacientes con hipertriglicemia que la amilasa no la eleva. Entonces eso es algo muy, muy importante, que no es así con la lipasa.
Esto es los picos que les decía, o sea, se empieza a elevar de 2 hasta 12 horas, el pico máximo lo haces 12 a 72 horas y luego se empieza a normalizar de 3 a 4 días. Igual que la lipasa de 4 a 8 horas, pico máximo las 24 horas y dura hasta 8 a 14 días elevada. Y esto es muy importante para saber que tener una amilasa o lipasa normal no quiere decir que es resolución de la pancreatitis. La resolución de la pancreatitis es clínico. No necesitas tener una amilasa y una lipasa para decir si se resolvió o no se resolvió la pancreatitis. Actualmente el criterio es que la amilasa y la lipasa solamente sirven para diagnóstico. Son estudios muy viejitos. Actualmente se están corriendo nuevos estudios en donde se le busca que la elevación, el pico y la fluctuación de la amilasa y la lipasa puedan tener un factor de severidad o de riesgo de complicaciones locales, pero actualmente solamente es diagnóstico. Entonces no necesitas tener una amilasa y una lipasa normal para decir que la pancreatitis se resolvió. Y esto nos pasa mucho con los cirujanos, de que si la causa es si la etiología es litiasis, le identificas a tu paciente colecistolitiasis, se resuelve la pancreatitis, le pides interconsulta de cirugía para que le quite la vesícula y le vuelven a pedir amilasa o lipasa y dicen, no, es que no está normal, no lo podemos operar. Y pues no, eso así no es, no tiene alguna correlación en cuanto a ver si ya se resolvió la pancreatitis. Esto también es sumamente importante y es algo que tienen que tener en cuenta, que son la elevación de amilasa o lipasa, que no son causas pancreatitis aguda. Es muy importante que las vean cómo hay muchas causas. Sin embargo, lo que hace amilasa o lipasa en el comportamiento de una pancreatitis, hay dolor y la amilasa y la lipasa tienen una fluctuación. Por ejemplo, tú puedes ver a un paciente que tenga por medicamentos y pues normalmente ahí es una inducción de la amilasa y la lipasa. Entonces son niveles que se encuentran elevados permanentemente. Entonces es muy importante que vean eso. Claro, sí hay pacientes que tienen dolor y tienen elevación de amilasa y lipasa que no es pancreatitis, como el por ejemplo, los pacientes, el embarazo ectópico, salpingitis en mujeres, o sea, es algo que puede pasar, pero es muy importante que vean bien estas tablas y vean las causas de elevación de amilasa y lipasa y unas que no es la causa de pancreatitis. En cuanto para el diagnóstico, bueno, ¿qué utilidad tiene el ultrasonido abdominal? Pues bueno, esto se hace en todo paciente con sospecha de pancreatitis aguda, no para diagnóstico de pancreatitis, sino para ver etiología o diagnósticos diferenciales. ¿Qué es esto? Ver la vesícula, para ver si tu paciente tiene colecistolitiasis o no tiene colecistolitiasis, para ver que no tenga un absceso hepático. Prácticamente son las utilidades que sería el ultrasonido abdominal, no para diagnóstico de pancreatitis. Pero bueno, el TAC es el mejor método para la evaluación del páncreas y para ver predecir la severidad y el pronóstico de la severidad de pancreatitis aguda. Sin embargo, el TAC tiene en un momento justo cuándo hacerlo. Entonces, ¿cuándo tienes que hacer un TAC? De 48 a 72 horas en pacientes que no mejoran, que tengan náusea, vómito, dolor, fiebre persistente, intolerancia al alivio oral o que tengan lo que es la síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y este TAC de 48 a 72 horas se tiene que hacer contrastado. Si no se hace contrastado, no tiene utilidad. Y dos cosas, esto no es de rutina, acuérdense. O sea, cuando haces un TAC, cuando tu paciente tiene pancreatitis aguda al ingreso, solamente si tienes duda diagnóstica, en base a los criterios de diagnóstico. ¿Y cuándo le vas a hacer un TAC con contraste a tu paciente? De 48 a 72 horas si el paciente no mejora. No se les tiene que hacer a todos. Acuérdense que la pancreatitis provoca pérdida de líquido al tercer espacio y normalmente tiene hipovolemia y si le metes contraste en un inicio o no lo reanimaste bien, pues el paciente puedes darle una falla renal por medio de contraste. Entonces esto es muy, muy importante cuando tienes que hacer una tomografía a un paciente. Puedes pedirle resonancia, sí. Normalmente lo usamos mucho para ver para valorar a aquellos pacientes con riesgo de colecolitiasis.
Sin embargo, es muy complicado hacer una resonancia en un paciente grave por la situación, como es el procedimiento, y a veces si el paciente se está moviendo, no coopera por dolor o que esté polimnéico, pues bueno, no tiene mucha utilidad la resonancia. Y bueno, la CPR se hace en todos aquellos casos que tenga sospecha de coleocolitiasis. Y aquí lo dividimos, si se hace de forma urgente o se hace de forma programada. De forma urgente es aquellos pacientes que tengan pancreatitis y colangitis. Y el diagnóstico de colangitis es muy clínico también, porque a veces hay síntomas de pancreatitis que pueden parecer a pancreatitis en base a los criterios de Tokio. Pero bueno, si la sospecha de pancreatitis, de colangitis es muy alta, el paciente tiene que pasar a CPRE, idealmente dependiendo de la severidad de la colangitis, de 12, 24 o menos de 72 horas. Si tú quieres pasar una colangitis después de 72 horas, ya no tiene ningún efecto en cuanto a la mortalidad y morbilidad. Tiene que ser una CPR temprana. Pero si el paciente tiene coleocolitiasis, se la haces cuando haya resuelto la pancreatitis. Estos son los criterios de Baltasar. Baltasar ayuda mucho para ver que el paciente tenga necrosis o no tenga necrosis o el grado de afección del páncreas, ya que dependiendo del grado de necrosis o no necrosis, pues el paciente tiene riesgo de que se infecte esa necrosis y valorar. Existen dos fases de la pancreatitis, que es la intersticial edematosa, que es la principal para todos, en un 80 y 90% de las veces, y la otra que es la necrotizante, que esta solamente se ve por tomografía, y esta es más grave. ¿Y por qué es más grave? Porque tiene riesgo de infección. En cuanto a las fases, esto era lo que les comentaba. La primera semana, la severidad está basada en falla orgánica y puede haber complicaciones locales que normalmente son colecciones peripancreáticas, muy inespecíficas. Y la tardía, que ya es de la segunda semana, esta pueden aparecer ya más complicaciones locales. eh, y dependiendo de la semana en la que va evolucionando, pues le vas dando un nombre a esa colección local como colección peripancreática, wall of necrosis o pseudoquiste pancreático. Esto normalmente aparece en los casos moderadamente severos y severos. En las pancreatitis leves normalmente no tiene esta fase tardía. Entonces, esto es un diagrama muy importante. Vean la línea de abajo, la línea de tiempo, en donde cómo se pueden ir dividiendo la pancreatitis. Como ven, la ventaja es que hasta el 80-85% de los pancreatitis son leves. Tiene una falla orgánica transitoria, que esta es una falla orgánica o respuesta inflamatoria menos de 48 horas. Pueden tener colecciones líquidas con una mortalidad menos del 2% y hay una resolución completa o puede haber un pseudoquiste. Normalmente es raro que lo presenten en esta fase y se resuelve la pancreatitis. Pero del 15 al 20% puede haber pancreatitis necrotizante, que es la otra parte de la pancreatitis o la severidad. Las primeras, y se puede dividir en dos áreas, que es las primeras 2 semanas. Puede haber una falla orgánica transitoria, que esto es respuesta inflamatoria sistémica más de 24 horas. Puede ser una pancreatitis moderada o severa y la mortalidad es menos del 5%. Pero esta otra pancreatitis, que es una falla orgánica persistente, la mortalidad ya se aumenta hasta el 20%. Y vean cómo un 70% puede tener una necrosis estéril, que normalmente las necrosis estériles son más probables en aquellos pacientes que tengan una necrosis menos del 30%, ya que si las necrosis se van aumentando más del 50%, el riesgo de infección llega a aumentar hasta un 80%. Entonces, si tiene una necrosis estéril, la mortalidad es menos del 10%, pero si tiene una necrosis infectada, la mortalidad se va hasta el 30%. Y aquí es donde tienes que hacer varios procedimientos. Vean cómo esto se puede prolongar hasta las 4 semanas en cuanto al episodio. Entonces, ¿qué es la pancreatitis? Es un continuo. O sea, la pancreatitis conforme va avanzando en el tiempo va teniendo cambios. Por eso, si tú haces una tomografía al ingreso con contraste, te pueden decir que es una pancreatitis Baltasar B, pero a las 72 horas, como es un continuo, ya puede ser un Baltasar D.
Entonces, si haces una tomografía muy temprano, pues vas a subestimar mucho tu gravedad de la pancreatitis. En cuanto a las definiciones de las colecciones o de las lesiones, complicaciones locales, vemos como la pancreatitis edematosa, si el paciente tiene menos de cuatro semanas, es una colección peripancreática, puede estar estéril o infectada, normalmente ahí no hacemos nada. Si ya tiene más de 4 semanas, esta colección se le llama pseudoquiste pancreático. Puede estar estéril o infectado y solamente se va a drenar si está infectado. O también si la colección peripancreática, el pseudoquiste está provocando un síntoma y el principal síntoma que pueden provocar es por el tamaño y la localización. O sea, si son muy grandes las colecciones, puede comprimir estómago o duodeno y al paciente le pueden estar dando intolerancia a la vía oral y es cuando tienes que valorar drenarlas. Y aquí vemos ya cuando tienen pancreatitis necrotizante, menos de 4 semanas, se llama necrosis pancreática aguda, en donde puede estar estirolo infectada y se puede drenar o dar tratamiento quirúrgico si es posible o si se necesita. ¿Qué es lo que si se necesita? Es que el paciente esté severamente enfermo y que ya lo hayas drenado de primera instancia y no mejore, o si no tienes una buena ventana para drenarlo. El drenaje puede ser percutáneo o endoscópico. Y aquí requieren cirugía. Normalmente estos pacientes o la pancreatitis no se requiere un cirujano y si se requiere un cirujano son momentos muy precisos. Y si él tiene más de 4 semanas y ya está catalogada como una necrosis encapsulada, una wall of necrosis, puede estar estéril o infectada y solamente se da tratamiento si está infectada y primero empiezas a tratar de drenarlo ya sea endoscópicamente, de forma percutánea o quirúrgicamente si se requiere. Esta principalmente se prefiere hacerlo drenaje endoscópico con las prótesis de oposición luminal porque puedes hacer necresectomía, o sea, sacar todo el contenido necrótico del quiste. Un drenaje percutáneo, pues el drenaje percutáneo se va a tapar, o sea, los catéteres de drenaje percutáneo miden 3 a 5 milímetros y se van a tapar. En cambio, una prótesis de posición luminal llega a medir hasta 2 centímetros o 20 milímetros, en donde fácilmente puedes hacer necrestectomía endoscópica o tratamiento quirúrgico si es necesario, y ahí ya depende de qué opción va a ser el cirujano, si va a ser una cistogastro transgástrica, si va a ser un drenaje por VATS posterior, y ahí ya depende. Y esto, obvio, lo tiene que hacer un cirujano hepático, pancreático, biliar. La evaluación inicial es muy importante. Hay que identificar de manera oportuna los cuadros severos para ir un paso adelante. Normalmente en pancreatitis puedes ir un paso adelante y es lo más importante. La ventaja es que la mayoría de los cuadros son leves y hay que estar vigilando o valorando continuamente síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o falla orgánica múltiple para ir viendo estos pacientes y ir un paso adelante y evitar que se nos vaya complicando. En cuanto a los grados de severidad, bueno, está la clasificación de Atlanta, que esta la valora en leve, moderadamente grave o la grave. Normalmente la leve es aquellos pacientes que tienen una respuesta inflamatoria sistémica transitoria, que no tienen síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, son las leves, nomás hay dolor, elevación de amilasa y lipasa. La mayoría son así. Las moralmente graves son aquellos pacientes que tienen falla orgánica transitoria, que esta puede ser respuesta inflamatoria sistémica hasta 48 horas o más hasta 48 horas. Y la grave, aquellos que tengan respuesta inflamatoria sistémica más de 48 horas y bueno, ya el riesgo de tener colecciones locales o complicaciones locales como colecciones peripancreáticas. El- la predicción de severidad y pronóstico se establece al ingreso y a las 48 horas. Sin embargo, pues se hace diario, ¿no?
Los factores clínicos para que el paciente tenga pancreatitis severa son aquellos mayores de 60 años, que tengan enfermedad persistente, obesos y que tengan ingesta prolongada de alcohol. Y lo otro es que estén hemoconcentrados o tengan elevación de azuados. Sin embargo, si al momento de darle el manejo inicial, este, se normaliza BUN, creatinina, hematocrito, pues es un factor favorable. Si no se establece después de una reanimación, pues bueno, estos son algunos criterios por sí solos, a expensas de muchas de las clasificaciones que hay, para decir que el paciente tiene una pancreatitis grave. Es muy importante estar valorando el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico de nuestros pacientes y ya saben, de estas variables que tengan más de dos, ya es que el paciente tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Vean como que ninguna clasificación o en ninguna parte viene que el dolor es un criterio de gravedad. ¿Ok? La respuesta inflamatoria sistémica aparece severidad al ingreso a las 48 horas, tienen muy buena sensibilidad y especificidad, entonces algo que tenemos que estar valorando en nuestros pacientes es la respuesta inflamatoria sistémica. Hay varias clasificaciones, lo que se busca que sean clasificaciones que la puedes hacer en la cabecera del paciente, que sean sencillas. Una de ellas es el BISAP, que estas son sus variables, y si empieza a tener cada uno es un punto y lo vas valorando todos los días. Si tiene un valor un mayor de 2 puntos, el riesgo de mortalidad llega a aumentar bastante. Hay unos criterios, por ejemplo, como el derrame pleural, que en pancreatitis se tarda hasta 48 horas en demostrarse, pero los otros factores, pues bueno, los vemos en la cabecera del paciente. Esta es la clasificación de VISA. Vean cómo son las variables, los puntos, lo que tienes que ir valorando continuamente. Si el paciente tiene menos de 2 puntos, es pancreatitis leve con menor mortalidad, y si tiene más de 2 puntos, pancreatitis severa con la mortalidad que ya les había comentado. Y bueno, vámonos al tratamiento. El tratamiento, pues no hay una medicina para el tratamiento. El tratamiento principal de la pancreatitis es la hidratación o la fluidoterapia. Y bueno, dos preguntas que nos hacemos: ¿qué solución y cuánto le tenemos que poner? Entonces, las soluciones que se han estudiado o la que más ventajas ha tenido sobre las demás es el Ringer lactato, que el Ringer lactato nosotros no lo tenemos, pero el Ringer lactato de nosotros es la solución Harman. Y de esto hay bastante evidencia, en donde hay varios estudios, como este estudio randomizado, ciego, comparó la solución fisiológica con el Ringer lactato y valoraron la respuesta inflamatoria en las primeras 24 horas. Y vean cómo los pacientes con Ringer lactato tuvieron menos pancreatitis severa, menos complicaciones locales, menos falla orgánica múltiple. Entonces, aquí hay una evidencia que el Ringer lactato o el Harman es la solución que tenemos que utilizar para la fluidoterapia con estos pacientes, no solución fisiológica, no solución glucosada. Y digo, hay bastante evidencia en donde el Ringer lactato es la que funciona. Vean, este es un estudio triple ciego, randomizado, controlado, en donde también se vio que el Ringer lactato disminuía mucho la respuesta inflamatoria sistémica a las 48 y hasta las 72 horas. El estudio pasado era 24 horas y esto se prolongó hasta 48 a 72 horas. Entonces aquí está la evidencia que el Ringer lactato es la solución que debemos de utilizar. Y vean, hasta valoraron elevación de proteína C reactiva, que es un valor objetivo, y también con Ringer lactato tenían menos elevación de proteína C reactiva, que es un marcador de severidad bioquímico. Y bueno, entonces si ya sabemos qué solución vamos a usar, que es el Ringer lactato, ¿cuánto de Ringer lactato le debemos de poner? Vean, esta es una guía del 2013, en donde la guía del 2013 decía que tenemos que tener una hidratación agresiva. Y eso se comentaba que era poner de 250 a 500 mililitros de solución en las primeras 24 horas,
12 a 24 horas y esto tenemos que tener precaución en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular y enfermedades renales persistentes, y esto suena muy obvio porque los vas a sobrecargar. Sin embargo, en el tiempo se empezó a valorar hasta que llegamos a este estudio, que es el Waterfall del doctor Enrique de Madaria, en donde él dijo, bueno, ¿por qué no? O sea, vamos a comparar los tipos de hidroterapia, porque pues a pesar de tener hidratación muy severa, empezaron a ver o varios estudios que a veces la hidratación severa sobrecargaba demasiado a los pacientes y que no todos necesitaban una hidratación severa. Entonces él estudió o empezó a estudiar en varios tiempo atrás hasta que publicó este trabajo en el New England, en donde comparó la terapia, la hidroterapia, ya sea agresiva o moderada, y él lo randomizó y valoró terapia agresiva, los pacientes recibían un bolo de 20 mililitros por kilogramo y después les daba 3 mililitros por kilogramo por hora. Y la hidratación moderada le ponía 1,5 mililitros por kilogramo por hora. Después le daba un bolo de 10 mililitros por kilogramo si el paciente lo requería o tenía hipovolemia. Y pues bueno, ellos valoraron si lo sobrecargabas o no lo sobrecargabas, y luego seguía valorando 12, 24, 48 y 72 horas, y en base a eso iba haciendo los ajustes. Y pues, ¿qué vio él? Que los pacientes con hidratación moderada tenían menos sobrecarga, vean, agresiva con moderada, con su valor de P y sus índice de confianza, con su RR. Vean cómo aquellos pacientes con hidratación moderada tenían menos sobrecarga, digo, suena lógico, tenían menos problemas pulmonares en cuanto a hallazgos a la exploración. Entonces, esto se vio que realmente una hidratación agresiva sí estaba provocando que los pacientes tuvieran mayor complicaciones, y una de ellas pueden ser la sobrecarga pulmonar y que tú mismo le estés provocando al paciente una insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué se quedó o qué fue lo que se definió y ya se está usando ahorita? Que es la fluidoterapia dirigida a metas, que es la fluidoterapia moderada, en donde las necesidades de líquidos se están revalorando en intervalos frecuentes, por ejemplo, las primeras 6 horas, durante las siguientes 24, 48 horas. ¿Y qué es lo que tienes que estar valorando? Pues la frecuencia cardíaca de tu paciente, este presión arterial media, cuánto está orinando, cómo se está comportando tu hematocrito, tienes una disminución en el BUN. Entonces eso es muy, muy importante. Y y otra cosa, y es algo que también ahorita lo estamos haciendo en un protocolo de investigación, es donde estamos tratando de dirigir la fluidoterapia en estos pacientes por medio de POCUS. Entonces, por ejemplo, y esto es mucho porque en terapia intensiva, en ciertas unidades de hemodiálisis, pues la hidratación y eso la van guiando por POCUS, y pues la pancreatitis y el principal tratamiento es la fluidoterapia y complicaciones son muchas veces pulmonares, pues el POCUS te debe de ayudar a ser una de las metas que te ayude para dirigir la hidratación. Otra parte del tratamiento muy importante es el control del dolor. Digo, no tiene nada que ver con la severidad del paciente, pero bueno, lo ideal es tener al paciente tranquilo, porque a veces si no está tranquilo, está con mucho dolor, pues se estresa la familia, se estresa el médico, se estresa el urgenciólogo, se estresa el intensivista, y el paciente está taquicardio junto con todos los demás. Entonces es muy importante controlar el dolor, aunque el dolor no es un criterio de severidad, pues controlar el dolor es muy importante. ¿Cuál es el tratamiento? Pues los opioides. Anteriormente estaba el concepto, y le estoy diciendo hace mucho tiempo, que no podías usar opioides en estos pacientes porque esto provocaba una hipertonía del esfínter de Oddi y el paciente podría agravar su pancreatitis. No es cierto, pero el opioide de elección es la buprenorfina.
Digo, nomás tienes que ver los efectos adversos, la náusea y la somnolencia, pero la bupremorfina. Entonces son pacientes que puedes darle bupremorfina sin problema. A veces te detiene mucho darle a estos pacientes AINES porque traen elevación de BUN, tienen elevación de creatinina. Entonces la bupremorfina es algo que se la puedes manejar. Hay casos en donde te dicen que puedes hacerle hasta bloqueos epidurales a los pacientes con dolor. Los únicos que he visto con bloqueos epidurales son hombres. Entonces, también ahí tiene mucho que ver la sensibilidad que tengas al dolor o el miedo a morir que tengas por la pancreatitis, ¿no? Otra cosa muy importante es la nutrición y la nutrición sí tiene un impacto en mortalidad o morbilidad de estos pacientes. ¿Por qué? Porque tener a tu paciente en ayuno le aumenta el riesgo de translocación bacteriana y esa translocación bacteriana te estimula los TLR4 y al estimular los TLR4 vas a tener más respuesta inflamatoria sistémica. Y esa translocación bacteriana te puede dar que tengas una necrosis infectada. Entonces, ¿qué buscamos en todo los pacientes con pancreatitis? Pues nutrirlo. Y lo ideal es una nutrición bioral. Como la mayoría de los pacientes, y vámonos empezando primero por la pancreatitis leve, este, la vía oral se puede iniciar de 24 a 8 horas si el paciente tolera. Acuérdense cómo valoramos la resolución de la pancreatitis, es que el paciente tenga peristalsis y no tenga dolor ya sin analgésicos. Entonces eso es muy, muy, muy importante. Y bueno, ahí es algo que los opioides te pueden dar que el paciente tenga un hilo y que te retrase darle la dieta o decir que resolvió. Pero normalmente que el paciente tenga peristalsis y no tenga dolor sin analgésicos es que ya resolvió la pancreatitis y lo que le puedes empezar es darle dieta. Digo, normalmente hay muchos estudios en donde te dicen que le puedes dar la dieta que sea a los pacientes y no hay problema, pero la lógica nos dice que tenemos que empezar una dieta baja en grasas y progresando de líquido a sólido. Aunque te digo, hay muchos estudios donde dicen, no, hombre, le puedes dar dieta blanda de inicio. Pues sí, no pasa nada, son pancreatitis leve. Pero la lógica nos dice que para que el paciente tenga mayor tolerancia, empiezas con una dieta baja en grasas y te vas de líquido a sólido. Y este es otro punto, nutrición parenteral o enteral. Acuérdense, a los intensivistas les encanta la nutrición parenteral, les encanta, pero en pancreatitis buscamos evitar esa opción y lo que buscamos más es tener una nutrición enteral, por lo que les comentaba de la translocación bacteriana, y la buscamos a como se pueda. Por ejemplo, utilizar una sonda nasogástrica si es necesario. Aquí lo que buscamos también y lo que les digo es ir un paso adelante. Si vemos que el paciente tiene una pancreatitis severa y que el paciente se va a tardar en tolerar la vía oral, pues tienes que buscarle cómo alimentarlo. Y muchas veces, en vez de, puedes poner una sonda nasogástrica, pero lo que buscamos siempre es poner una sonda nasoyeyunal. ¿Por qué? Porque la pancreatitis aguda te va a dar edema peripancreático, te va a comprimir el estómago, te va a disminuir el retraso en el vaciamiento gástrico, le puede dar náusea, vómito al paciente, tener dolor o molestia otra vez. Entonces lo que haces, le pones una sonda nasoyeyunal y empiezas con alimentación en infusión continua. Y no necesitas completar kilocalorías, porque a veces el paciente le empiezas mucha dieta y se distiende, te hacen hilio. Entonces tienes que darle una dieta atrófica para evitar lo que le digo, la alteración de la barrera de la mucosa intestinal y poco a poco se la vas aumentando. Si el paciente no tolera esta vía de nutrición, ok, ahí ya le puedes dar una nutrición parenteral. Pero hay muchos estudios y este es un metaanálisis donde valoraron la nutrición enteral y parenteral y vean cómo la parenteral, la enteral, pues ganó por mucho, porque esto tenía menos mortalidad, tenía menos infecciones. Acuérdense que una nutrición parenteral te va a dar hiperglicemia, trastornos hidroelectrolíticos y riesgo de infecciones. Entonces, por eso es, en pancreatitis hay que poner nutrición enteral. Y esta es la evidencia muy clara. Sí es urgencia darle de comer, pero darle de comer o darle dieta de una forma adecuada.
y si no necesita la parenteral, no se la pongan, porque después van a ver que todos estos pacientes empiezan a tener muchas complicaciones. Y vean, aquí en este valoraron el riesgo de complicaciones infecciosas y tener una dieta enteral le gana por mucho a la parenteral, porque la enteral te va a dar riesgo de que tengas infecciones. O sea, esta es riesgo de mortalidad. Vean cómo ven mortalidad, riesgo de infecciones y riesgo de falla orgánica. Entonces, en todas la enteral gana por mucho. Y bueno, ya casi casi para finalizar, el uso de antibióticos. La pancreas aguda normalmente es una infección estéril y el antibiótico se va a dar solamente si hay sospecha de infección. Si hay sospecha de infección, se pueden tomar cultivos y esperar, o si empezaste antibióticos y los cultivos eran negativos, suspenderlos por varias situaciones. Acuérdense, la primera semana, si tú le pones antibiótico a tu paciente, no es correcto. No es correcto porque acuérdense que la primera semana no se infectan. La infección viene a la segunda semana. Hay momentos en donde tú puedes poner antibiótico, es si sospechas colangitis, pero si sospechas colangitis es antibiótico y CPRE. Pero una necrosis infectada normalmente sucede después de la segunda semana. Ahí hay un estudio o una guía de la Colegio Americano de Gastros en donde te dicen que si tu paciente tiene una necrosis más del 50% y el riesgo de infección es del 80%, puedes poner antibiótico profiláctico. Sin embargo, es una vía que no está actualizada y se critica por varias cosas, porque si tú le pones antibiótico y el paciente nunca se te infectó, vas a seleccionar la flora de la infección. Entonces ahí a veces ya te metes con temas en donde es bacterias resistentes o hongos. Entonces también por eso no se ponen todos antibióticos. Y si vas a poner un antibiótico, pues tienes que poner un antibiótico de veras, un antibiótico que tenga penetrancia en páncreas, no cualquier antibiótico. Entonces, vean, estos son los estudios en donde, o un metaanálisis en donde vas a poner antibiótico no, y si al paciente le vas a poner un antibiótico profiláctico para disminuir la severidad, pues vean cómo salió a que no tienes que poner, digo que salió favor a profilaxis, pero vean cómo el valor pasa a la unidad o el índice de confianza, vean, es de 0,76 LRR, pero con intervalos de confianza de 0,46, 1,16, pero el índice de confianza pasa a la unidad y eso te sale de que no es favorable. Entonces, esto es lo de la CPRE que les comentaba. ¿A quién se le hace CPRE urgente? A los pacientes que tengan colangitis concomitante y la CPRE ser menos de 24 horas. La CPRE temprana de 24 a 72 horas. Si el paciente tiene pancreatitis pero no tiene colangitis y tiene obstrucción de conducto biliar, es cuando se tendría que hacer. Entonces, es pacientes que no tienen colangitis y tienen una obstrucción biliar incierta, pues se hace ultrasonido endoscópico o colangioresonancia. ¿Por qué dice sí o no sí o no CPR? Por dos cosas. Los pacientes con pancreatitis normalmente el duodeno está muy inflamado y si está muy inflamado es muy difícil la CPR y una CPR difícil, pues puedes provocarle otra pancreatitis al paciente. Entonces, por eso es muy, muy, muy específico cuándo hacer la CPRE a estos pacientes y se prefiere que la CPRE en estos pacientes, que sería una CPRE grado 3 por el grado de severidad y todo, pues que la haga un endoscopista experto o que haga vía biliar avanzada y que esté continuamente haciendo procedimientos de este tipo. El tratamiento quirúrgico, bueno, solamente colistectomía temprana. Esto se hace en aquellos pacientes que tengan pancreatitis leve y que ya no tengan respuesta inflamatoria sistémica. Es cuando se hace la colistectomía. Acuérdense lo que les comenté al principio, la principal causa es litiasis. Entonces, estos pacientes se hace colistectomía temprana en ese momento, que ya no tengan ausencia de respuesta inflamatoria sistémica. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o pregunta.
Parece que no hay dudas, doctor. Muchísimas gracias. Perfecto. No, pues muchas gracias y saludos. Buen día. Gracias, buen día.